Aquí veis que tiene unos semicírculos. Esta es una cerámica bícroma, ¿no? Y aquí aparecen, veis que hay unos pájaros, ¿no? Aquí, esta es una representación frontal de una bubilla y también ahí aparecería una rueda solar, ¿no? La esvástica, esto que se identifica siempre con el nazismo, de hecho es una imagen recurrente en la iconografía desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que es un símbolo que lo captó una ideología totalitaria para un motivo concreto, pero nosotros tenemos una esvástica como la de los nazis, pero desde hace 2200 años. Entonces, vamos teniendo todo este tipo de producciones cerámicas, hemos encontrado también los hornos, e incluso una cosa muy importante de aquí es que hemos encontrado cerámicas, por ejemplo, algunas muy antiguas que vienen de Grecia. Hemos encontrado, por ejemplo, las primeras cerámicas griegas que aparecieron en la Comunidad de Madrid, y las únicas hasta la fecha proceden de la fase más antigua del Cerro de la Gauda. Son unas cerámicas que son de barniz negro y estarían ahí. Luego, en la siguiente fase, los romanos también siguen haciendo cerámica de barniz negro. Y entonces, pero serían ya unas cerámicas que los arqueólogos llamamos campanienses, ¿no? Entonces hemos ido encontrando un poco que nos atestiguarían un poco el comercio. Luego aquí decimos la arqueología nos permite comprender, por ejemplo, cómo funcionan las cosas. Nosotros, por ejemplo, en el poblado este, que hay 100 y pico casas, ¿no? Hemos dicho, hemos encontrado el metal, ¿no? Pero yo también aquí os he, digamos, como mentido un poco. Efectivamente hemos encontrado el metal, unos arados, unos aperos para cultivar, pero todo el metal ha aparecido en un mismo sitio. ¿Qué quiere decir eso? Que el cultivo de la tierra era comunitario. O sea, una persona, si hubiera estado repartido, ¿no? Pues la gente tendría cada uno su arado. No, el cultivo de la tierra era comunitario. Y luego lo que sí se hacía era el reparto, digamos, del grano. Cada casa tenía su recipiente de almacenaje y tenía, claro, para poder moler el grano hay que usar un molino. Se usaban unos molinos de mano, ¿no? Que también estaban en las casas, ¿no? Y bueno, sabemos que los cultivos, la ganadería también sería comunitaria y sería lo que decimos una ganadería transterminante. ¿Qué quiere decir eso? Pues tenían ovejas, cabras, vacas, bajaban al Manzanares, ¿no? Y subían y bajaban durante 10, 15 kilómetros, lo iban moviendo alrededor, ¿no? Para darles de comer. Entonces, normalmente, que eso pasa todavía, y lo habréis visto en muchos pueblos de España, si uno tiene 3 vacas, no sale con las 3 vacas, sino que se hace un reparto. Hoy sales tú con todas las vacas del pueblo, mañana salgo yo. Y entonces esto lo que te permite es que tú no estés 365 días del año dedicado a tus vacas. Y eso normalmente era una actividad que se encargaba a los niños, ¿no? Los niños no iban al colegio y entonces con 7, 8 años, hasta la edad adulta, digamos, antes de que pudieran ser guerreros, pues se les mandaba con los ganados a transterminar en los alrededores del pueblo. Y luego también es muy importante que, claro, nosotros ahora nos movemos, venga, vamos en coche y ya está. Para poder cultivar, nosotros aquí en los campos se cultivaban con bueyes. Entonces un buey tiene una distancia y un recorrido, no más allá de 10 kilómetros. Entonces esa distancia, ¿no? Es un poco la que va marcando el emplazamiento de los poblados. Tú vas teniendo los campos alrededor de 10 kilómetros. Más no, porque no eres capaz de llegar con el buey más allá de 10 kilómetros. Esas distancias cambiarán mucho cuando los romanos generan un híbrido, ¿no? Entre el caballo y el burro, que es la mula. Y entonces la mula permite ampliar el círculo a 20 y tantos, casi 25 kilómetros. Entonces eso hace que las distancias entre poblados se vayan extendiendo, ¿no? Entonces que los estudios, por ejemplo, de la tecnología agraria, pues son importantes para que entendamos las cosas, ¿no? Y luego, si venimos aquí, aquí sabemos muy bien, ¿no? cómo era una casa tipo de la Edad del Hierro, ¿no? Hemos puesto la planta, ¿no? Esta que hay aquí. Entonces, la casa tipo de la Edad del Hierro, esta que tenemos aquí, que excavamos, que además fue muy interesante, porque claro, apareció quemada. Entonces se conservó relativamente bien. Entonces, si os fijáis, es
Esa es una casa que tiene 3 habitaciones, ¿no? Está sobreexcavada, es decir, no entrabas al ras, sino que se excavaba y se bajaba. ¿Eso por qué se hacía? Porque eso, digamos, lo que se buscaba era un buen comportamiento térmico. Cuando una casa es semisubterránea, hace poco calor en verano y poco frío en invierno, digamos que mantiene una temperatura de 20 y tantos grados durante todo el tiempo. Tenía en las casas un zócalo de piedra y sobre ese zócalo de piedra, para aislarlo de la humedad, se levantaban los alzados en adobe. El adobe es un ladrillo, ¿no?, que se ha puesto al sol, no se cuece, ¿no?, y se construía. Y luego, un tema muy interesante de las casas de la Gavia es, esta casa se quemó. Entonces, la cubierta apareció quemada sobre el suelo. Y entonces pudimos identificar, digamos, es una cubierta, ves que es una cubierta muy prolongada, ¿no? ¿Esto por qué? Porque es una cubierta de tipo vegetal. Las cubiertas de tipo vegetal, para que no se deterioren, tienen que tener unas pendientes muy altas. Si son muy planas, se deterioran muy rápido. Y entonces, aquí te encontramos unas vigas de gran tamaño, que era de pino pinaster. El pino pinaster es el pino este que viene de la sierra, no los tenemos aquí. Los pinos a lo mejor más cercanos estarían en el curso alto del Manzanares. ¿Cómo se bajarían esos pinos? Se cortaban, se unían y se bajaban como se bajaban antes, con los gancheros, ¿no? Se bajaban en primavera, ¿no?, y en el verano, y servían para hacer las casas. Luego encontramos que para entrelazar, ¿no?, digamos los restos entre viga y viga, se utilizaba la encina, ¿no?, palos de encina un poco más pequeños. Y luego, digamos, lo que es la cubierta pura y dura vegetal, ¿no?, aquí cuando la encontramos, esto lo estudia un biólogo que estudia los restos de las maderas. Entonces el biólogo aquí nos dice, pues esto es una leguminosa. Y claro, una leguminosa en la familia de las plantas hay miles. Es como si te dicen, pues nada, ¿no? Y entonces dijimos, hombre, una leguminosa. Y estudiando el territorio, pues dijimos, sí, es una leguminosa. Pero los farallones de esquíferos donde está el Cerro de la Gavia es unos suelos discícolas, ¿no?, que solo permiten el crecimiento de un tipo o dos de leguminosa. Y al final pudimos demostrar que era retama, ¿no?, haciendo una comparación. Entonces pudimos reconstruir, ¿no?, cómo era una casa de estas completas en la segunda del Hierro. Y luego, claro, cómo son los arqueólogos, aquí la gente se enterraba. El único, digamos, elemento que no hemos encontrado asociado a este poblado sería la necrópolis. Todavía no hemos encontrado la necrópolis. La gente de la Edad del Hierro, nosotros nos inhumamos. ¿Qué quiere decir que nos inhumamos? Bueno, ya no. Mucha gente se incinera, ¿no? Pero tradicionalmente nos inhumaban, que nos metían con el cuerpo hasta que te pudieras quemar. Esta gente se incineraba, nos convertían en ceniza y luego recogían las cenizas en un cacharrito, ¿no?, y te enterraban en un hoyo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también podemos saber a través del estudio de esas necrópolis, pues la esperanza de vida de la gente. Tenéis que pensar, por ejemplo, que en este momento la esperanza de vida en España es el país donde más se vive del mundo junto con Japón, que parece una tontería. ¿Por qué? Pues porque tenemos buenas condiciones de alimentación, porque teníamos un sistema sanitario que se preocupaba de mantenernos y de curarnos, seas pobre o seas rico, ese tipo de historias. Tenemos casi, las mujeres en España viven casi hasta los 90 años y los hombres por encima de 80 y pico. En esta época, los carpetanos de la Gavia, los hombres vivían como mucho 18 años. Es decir, gran parte de los que estamos aquí habrían muerto. Las mujeres menos. ¿Por qué las mujeres menos? Porque la mujer tiene un factor de riesgo que es el parto, la muerte en el parto. Una mujer moría normalmente en el primer parto, entonces las mujeres con 13, 14 años morían. Si sobrevivían al primer parto, sobrevivirían a los demás. Y luego los niños, que yo veo aquí muchos niños, ¿no?, pues pensar que de cada 10 niños, 7 no superarían los 2 años de edad. O sea, habría una mortalidad infantil muy elevada, ¿no? Entonces, ese tipo de la vida, pues entonces era muy rápido, Y luego, claro, por ejemplo, pues las niñas prácticamente con 12, 13 años se casaban y empezaban ya su propia vida. ¿Cómo eran esas comunidades? Pues los grupos familiares eran amplios, es decir, no es como nosotros un padre y una madre,
sino que el grupo familiar en una casa de estas de 3, pues vivían el padre, la madre, la abuela, los hijos, el hijo mayor. Estaríamos hablando que en esa casa, que tiene como 25 o 30 metros cuadrados, pues vivirían 15, 16, 18 personas. También, claro, la cultura material, las cosas que tenía la gente, pues eran pocas. Se tenía en una casa el molino para guardar el grano, tu ropa, el jergón para dormir y poco más. Hemos encontrado, por ejemplo, de los niños, que es una cosa muy bonita, jugaban, por ejemplo, en fichas, a las 3 en raya y ese tipo de cosas, y luego hemos encontrado, por ejemplo, canicas de barro, ¿no? Jugaban a las canicas y ese tipo de historias. Entonces vamos a tener pues bastante conocimiento un poco de cómo se vivía en el pasado. Y luego, pues os lo he dicho, ¿qué pasa con este poblado? Pues cuando la gente se fue a vivir al Valle del Manzanares, en la villa de los romanos, se abandonó y se tapó. ¿Hasta qué? Y aquí vamos a ver una de las fases, que ya no es de la Edad de Hierro. Esto es, aquí encontramos una necrópolis visigoda, ¿no? Que esto es del siglo VI. Y es una necrópolis exclusivamente infantil, de niños. No sé si sabéis quiénes son los visigodos. Los visigodos es un pueblo que vivían en Dinamarca, que les echaron de su zona donde vivían e intentan, como pasa actualmente en España, mucha gente que vive en guerra en África viene aquí para intentar tener una mejor calidad de vida. Los europeos de aquella época trataron a los visigodos como nosotros tratamos a los demás, es decir, mal. Les ponemos vallas, intentamos que no entren, pero hay una cosa que siempre se dice, que no se puede poner puertas al campo. Los visigodos eran como 200.000 personas, mujeres, hombres, niños, intentaron entrar en el Imperio Oriental, en Constantinopla. Y al final llegaron a la península ibérica, se asentaron aquí y vivieron entre nosotros pues desde el siglo V hasta el 711, ¿no? Llegaron hasta montar un reino propio, ¿no? Entonces aquí hemos encontrado pues una necrópolis de este tipo, que eran todos niños. Aquí veis lo que os comentaba yo, estos no se queman, sino que se entierran, ¿no? Se entierran en una fosa y lo veis ahí arriba, y se entierran, los arqueólogos siempre inventamos unos nombres rarísimo, es decir, se entierran de cúbito supino, que eso qué quiere decir, boca arriba, ¿no? Si se entierra boca abajo, de cúbito prono, ¿no? Pero normalmente la gente se enterraba boca arriba, con las manos pegadas aquí, y luego, fijaros, la gente, los que eran muy pequeños, porque había niños que morían recién nacidos, les enterraban en una teja, en una tejita. Y entonces hemos podido, en otros casos, hemos podido documentar también el ataúd, porque se ha guardado la madera, se han encontrado los clavos, y luego algunos niños que eran un poquito más mayores, ¿no? Pues a veces llevaban, si yo por ejemplo me enterrasen como voy ahora, ¿no? Pues ¿qué quedaría de mí? Los huesos, y luego ¿qué? Pues llevo un cinturón, la villa de metal y este reloj de acero inoxidable. Esto es lo que quedaría de mí, mis huesos, la villa y el reloj. Para un arqueólogo el reloj sería un choque. Normalmente si a la villa pues no llegaría muy lejos, ¿no? Entonces esto es un poco lo que hemos hablado. Aquí nosotros, os fijáis, hemos encontrado varias tumbas, ¿no? Y hemos encontrado que había pues como 10, 12 niños. El de más edad tenía casi 5 y el que menos era recién nacido. Y bueno, pues aquí hemos podido sacar un pequeño estudio, ¿no? De la mortalidad infantil en este momento. No os creáis que hay muchas necrópolis como esta en la península ibérica. Prácticamente sería una cosa única. Y esto es, los niños utilizaban el poblado este de la Gavia, el Cerro en Alto, pues para los visigodos sería como una especie de lugar mítico, sagrado, donde enterraban a los niños, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es lo que hemos podido documentar. Y esta sería, una vez que se acaba el poblado carpetano, la siguiente fase. Y ahora vamos a ver las dos últimas fases de ocupación, que son de ahora prácticamente hace nada. ¿Y dónde estaría el asentamiento de esta necrópolis? Pues seguramente abajo. Sería donde están ahora las villas romanas. Sí.
Bueno, en el poblado del Cerro de la Gavia, la penúltima fase de ocupación, antes, por ejemplo, los arqueólogos no prestaban atención a las fases, digamos, contemporáneas, ¿no? Pero bueno, nosotros cuando excavamos aquí, la codirectora de este yacimiento es una española que se llama Amalia Pérez Juez, y ella había estudiado en Estados Unidos, ¿no? Y entonces dijo, oye Jorge, allí en Estados Unidos se estudian los campos de batalla. Los norteamericanos también vivieron una guerra civil que tampoco han cerrado, de hecho es una de las sociedades más racistas del mundo, ¿no? Es decir, que esos conflictos que nos parecen a nosotros extraños, pues ahí están, ¿no? Pero entonces, digamos, los campos de batalla o los espacios de la guerra civil norteamericana están musealizados, ¿no? Uno puede ir y verlos, ¿no? Y entonces dije, pues aquí tenemos trincheras. Y hasta entonces no se excavaban las trincheras de la guerra civil española en España. Entonces, en este año 89-90 dijimos, bueno, pues nosotros vamos a excavar estas trincheras. En España en el año 36, pues ya sabéis que ganan las elecciones del Frente Popular, se produce un golpe de Estado, ¿no? Y hay una mecánica de guerra en la que se pretende llegar rápido a la capital para que haya una guerra relativamente rápida, ¿no? Y acabar con la guerra. Sin embargo, el oficial de mayor rango en Madrid era Vicente Rojo, era un oficial de Estado Mayor, no precisamente comprometido, no era precisamente de izquierda, pero bueno, él se mantuvo fiel al gobierno y organizó la defensa de la capital frente a las columnas africanas de las banderas de la Legión y los regulares, ¿no?, que pretendían ocupar la ciudad. Vicente Rojo, con sus efectivos regulares, pensó que solo podía defender Madrid capital, mientras que las zonas periféricas, como Vallecas, Villaverde, ¿no?, que eran pueblos en aquella época, no sería capaz de defenderla con los efectivos que tenía. Y entonces se encomendó a las milicias populares, es decir, a un ejército no regular, la defensa de estos sectores. El nuestro, el de Vallecas, Villaverde, que le encarga a dos jefes milicianos que luego serán importantes, a Modesto y a Enrique Lister, ¿no? Y entonces ellos rápidamente construyen un sistema de fortificaciones que todavía se conserva. En los farallones yesíferos estaría la segunda línea. Por delante del río Manzanares, la primera línea iría por la carretera de Perales del Río, siguiendo la carretera de Andalucía hasta el Cerro de los Ángeles. Esa primera línea, es decir, que estaría por delante de la carretera de Andalucía, no se rebasa nunca. Es decir, los efectivos populares fueron capaces de mantener la primera línea, pero habían preparado una segunda línea. Entonces, prácticamente después de la batalla del Jarama, que es en el año 37, esta zona donde nosotros estaríamos, hay muchas trincheras, pero no es frente, no es un frente efectivo. Y entonces se defiende, o sea, está la gente viviendo en las trincheras, y nosotros lo que encontramos mucho es, la gente venía al frente a veces en tranvía o en autobús, entonces no encontramos cosas de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué se encontraba mucho? Sobre todo tinteros, porque la gente se pasaba tinteros de estos pelicanos. La gente se pasaba el día a las trincheras escribiendo a sus novios, a sus novias y demás. Que también, por ejemplo, una parte importante, uno de los tópicos, es decir, nosotros aquí, por ejemplo, cuando esta fue la primera vez que se excavó unas trincheras en España, a partir de ahí se ha desarrollado una línea de investigación que va a hacer 20 y tantos años ya, y coincidió que ese mismo verano otro colega nuestro, que era el arqueólogo territorial de León y su familia era del Bierzo, de Prialance del Bierzo, Julio Encinas, excavó la primera fosa de represaliados republicanos en León, y empezaría pues esto que se ha llamado la memoria histórica, ¿no? Es decir, todos los republicanos represaliados, ¿no?, que todavía queda mucha gente de las cunetas. En el mismo año excavamos aquí las trincheras de Vallecas y se excavó la fosa de Prialanza del Bierzo en León, ¿no? Y a partir de ahí pues hemos seguido un poco. ¿Qué nos permite esto? Pues, por ejemplo, nosotros ya cuando lo hicimos, pues hicimos una lectura machista, que de hecho la hemos revisado, porque no nos planteamos que muchos de los efectivos no regulares fueron mujeres. Al principio muchas, y hay un tópico en que el ejército regular republicano, a medida que se va, digamos, regularizando, va perdiendo los efectivos femeninos. No es cierto, ¿no? Y de hecho ahora hay una lista abierta en la que, por ejemplo, algunas mujeres llegaron a alcanzar casi teniente coronel, ¿no? Es decir, alcanzan graduaciones altísimas y combaten hasta el final en primera línea de fuego, ¿eh?
No hablamos ya de las mujeres que están en retaguardia, en temas de sanidad militar y todo este tipo de cosas. Entonces, también nosotros hemos revisado pues la interpretación que en su día hicimos, ¿no?, de estos espacios, que hicimos un constructo pues un poco patriarcal, ¿no?, un poco machista, por decirlo fácilmente. Es lo bueno que tiene la arqueología, ¿no?, que no son registros que te engañan. Esta sería la penúltima fase de ocupación, los años que van entre el 36 y el 39, ¿no? Y luego la última fase de ocupación, que vamos para allá y la vemos. ¿Qué dice del video? La última fase de la ocupación es la ocupación en cuevas, ¿no? Y aquí volvemos un poco, que sería, ya te he dicho yo, como todavía en el año 98, cuando nosotros empezamos a excavar, todavía había 3 familias con niños viviendo en las cuevas del pie de la Gavia, ¿no? Viviendo allí sin luz, ni agua que te abastecías del pozo, ¿no? Y entonces, bueno, este fenómeno, digamos, de la arquitectura rupestre ya existía en la Edad del Hierro. Muchas de las cuevas que tiene el Cerro de la Gavia son de la Edad del Hierro. La gente de la Edad del Hierro vivía en cuevas. Hay muchos asentamientos, son típicos de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, si venís por la Arte Nacional de Valencia, veis en Quilmes, como en esos cortados, hay una serie de cuevas, ¿no? Y esas cuevas son de hace 2000 años, ¿no? ¿Qué pasó en España? Pues después de la Guerra Civil hay una carestía inmensa, hay otra vez una apropiación de la tierra en manos de unos aristócratas, unas clases que se apropian. En este caso es una familia muy concreta, los Kirkpatrick, los Murcia, ¿no?, que prácticamente tenían todas las tierras desde aquí a Perales del Río. Todavía hoy en día tienen parte de esas tierras, ¿no? Es decir, toda la gente que trabajaba como jornaleros o aparceros de los Murcias vivían, esta es una fotografía del Cerro de la Gavia, y se pueden ver dos cosas. Estas líneas de zigzag son las líneas de trincheras, ¿no?, las líneas de trincheras de la Guerra Civil Española, y todas esas casas y todo eso que está dotado son las casas de la gente que vivió hasta al menos 70 y 80, que ya se producen, bueno, el nacimiento de nuestros barrios, ¿no?, modernos, con el traslado de la gente que vivía en estos espacios a nuestros espacios actuales, ¿no?, de urbanismo. Pero que ya os digo que nosotros todavía en el año 2000 vimos las últimas familias. Ahí, por ejemplo, siempre dice cómo cambia, pues esto nosotros investigamos el poblado de la Edad del Hierro, los visigodos, la guerra civil, esto, pero una cosa que es muy importante es haber recogido ese testimonio material, que es lo que se llama el patrimonio material, ¿no?, de esa gente, de la última gente que vivió ahí. Todavía en nuestros barrios hay mucha gente mayor, ¿no?, que vivió y que no lo puede contar. Pues bueno, es importante, ¿no?, que recojamos de una manera grabado y en vídeo, que recojamos este testimonio, ¿no?, para que nos cuenten cómo era la forma de vida, que no es hace tanto tiempo, ¿no? Es decir, estamos hablando de fenómenos de prácticamente 20 y pico formatos, y que como las cosas se vivan así, acabaremos volviendo, porque tal y como está la vivienda en Madrid, pues prácticamente volver a una hábitat rupícola no es una cosa de locos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la mecánica. Yo he traído, ahora si queréis, cogemos una mesita ahí en los últimos 10 minutos, y he traído unas piezas, ¿no?, para que veáis un poco pues esto de la cultura material, la toquéis y lo veáis un poco. Vale, vamos allí y la vamos viendo.